conoció ya que el juzgado ha separado al banco hipotecario de este caso y sin duda eso representa una gran noticia para ustedes como una institución que está haciendo enormes esfuerzos por servir a la población, ya que se habría instrumentalizado el banco y ahora se separa de este proceso. Cuéntenos, Elina. Sí, la verdad que muchísimas gracias por este espacio que nos dan aquí en Entrevista M. Creo que es importante que nosotros como banco hipotecario pues contemos nuestra versión de la historia, ¿verdad? Porque muchas veces pues no se da a conocer la versión real o qué es lo que hemos pasado en cuanto a este tema de proceso saqueo público y cómo ha afectado reputacionalmente, pues está claro, al banco hipotecario. Entonces, esta resolución o este incidente que resolvió el juzgado octavo de instrucción, la verdad que nos tiene a nosotros como la administración del banco muy satisfecha. Creo que era lo justo que tenía que pasar desde el año 2020, pues la anterior fiscalía mm, involucró a Banco Hipotecario dentro de este proceso, lo cual es también algo, no sé si subjetivo en aquel entonces o no, pero era que el proceso saqueo público inició en junio o julio de 2018. Era por 351 millones, le faltó un millón. Me faltó 1 millón, sí. Por 351 millones en 2018, pero no fue hasta que cambió de administración, ¿verdad? Con el nuevo presidente, y fue en 2020 que deciden emplazar e involucrar al banco hipotecario dentro del proceso saqueo público. Estamos hablando de, en ese caso, el titular de la Fiscalía General de la República, Correcto. el exfiscal Raúl Melara. Sí, es correcto. Entonces creo yo pues aquí que el tema judicial, el tema procesal que se dio, aquí pues el licenciado Sí. Castellán lo puede explicar mucho mejor que yo, pero sí quizás es necesario hacerle ver de que esto es algo muy positivo para el banco hipotecario y que estamos satisfechos de esa resolución y que era la verdad lo que tenía que pasar, ¿verdad? Porque el banco hipotecario, pues como tú lo dijiste, fue instrumentalizado, ¿verdad? En ese entonces fue utilizado de una manera delictiva, digámoslo así. El proceso ahorita está en audiencia inicial, ¿verdad? Sí. En audiencia inicial, pero esto va a continuar, ¿verdad? Y va a continuar, asumo yo, que todo este año, ¿verdad? Son, si no me equivoco, como 32 los imputados que están involucrados dentro de este proceso y pues obviamente cada imputado tiene su equipo de abogados defensores, entonces pues pueden pasar muchos incidentes dentro del mismo proceso. Pero por el momento el banco hipotecario, como ya lo decía, satisfecho de este trabajo, de esta justicia que ha realizado precisamente, valga la redundancia, el sistema judicial de nuestro país. Sí, y quizás es importante también mencionar de que solo involucraron al banco hipotecario, ¿verdad? Y pues no se menciona nada más del resto de bancos, cuando la verdad pues que los fondos entraban, salían y volvían a entrar al sistema financiero, no es que solo se quedaban en banco hipotecario. Entonces, también pues creo yo que a veces los medios utilizan la noticia de cuando se trata de banco hipotecario de darle más ruido, ¿verdad? Cuando en realidad a veces pasan otras cosas y no hacen el ruido que tiene que hacer, pero cuando es banco hipotecario, por ser un banco del Estado y ahorita por la época o el tema mediático que estamos pasando, es como que más ruido le dan. Es por eso que existe también Canal 10 con espacios como la Entrevista M, donde despertamos con la verdad Sí. y donde trasladamos los hechos de todo lo que ocurre día con día a la población salvadoreña. Licenciado Castellón, ayúdenos a comprender aún más el tema judicial. Ha sido el juzgado octavo de instrucción el que ha decidido pues, separar al banco hipotecario, limpiar el nombre del banco hipotecario, me atrevería a decirlo, en un caso donde era inviable que el Estado estuviera acusando pues al mismo Estado por ser el banco? Sí, es importante acotar lo siguiente. Este caso tiene de haberse presentado exactamente 3 años, 8 meses. El caso se presentó el 6 de junio de 2018. Desde entonces, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República de aquel momento,
mencionó que el banco se le podría considerar en un momento dado como responsable civil subsidiario especial. Esto es derivado a que dos personas que pertenecían al banco, el presidente y el oficial de cumplimiento, se veían involucrados en hechos delictivos. Transcurrió todo ese tiempo y efectivamente, como lo ha expresado la licenciada Padilla, fue hasta 2020, precisamente el 31 de julio de 2020, cuando se formalizó el emplazamiento al banco, formalizando ya la atribución de responsabilidad civil subsidiaria especial. Esto es bien importante identificarlo. La responsabilidad civil subsidiaria especial, en este caso, es porque se trataba de un banco del Estado. Tratándose de un banco del Estado, el Estado en un momento dado puede responder cuando funcionarios o empleados públicos que están vinculados a una institución pública cometen algún delito en el ejercicio de sus funciones. Pero esto hay que tenerlo muy claro, en el ejercicio de sus funciones. Quiere decir, realizando su trabajo de acuerdo con la ley. Sin embargo, nosotros desde un inicio, cuando conocimos el caso, advertimos que lo que ahí existía era una estructura delictiva que claramente, como usted lo ha dicho en un inicio, se instrumentalizó al banco. Es decir, el banco se utilizó como medio para la comisión de delitos. Eso significa que ninguno de los que ahí intervinieron actuó dentro del marco de la ley. Por lo tanto, desde ahí ya había un error desde ese momento, porque el banco no podía responder siendo un banco público, y eso era del conocimiento del Ministerio Público Fiscal en aquel entonces. No tenía por qué ni siquiera pensarse en una eventual discusión de responsabilidad civil subsidiaria para él, sino que habían 32 imputados claramente identificados desde un inicio, que es a quien pues tendría que responsabilizarse penalmente si eso sucede, y esos tendrían que ser los que respondan civilmente por esos hechos delictivos que el Ministerio Público en este instante está investigando todavía. Obviamente el banco hipotecario sale al paso de esta situación y solicita al juzgado, pues a través de un escrito, que pues ser separados de esto, Sí. Y se ha logrado. Cuéntenos al respecto. Claro, Guíenos, fíjese que licenciado. nosotros justamente el 26 de agosto de 2020, es la fecha exacta, presentamos un escrito donde hicimos ver una serie de falencias. Nosotros en ningún momento dijimos, miren, aquí no se han cometido delitos. Nosotros estamos claros que la tesis de la Fiscalía pues no era parte de la discusión nuestra, sino que la identificación de si el banco podía ser responsable civil subsidiario especial. Entonces nosotros hicimos una serie de valoraciones. Una de ellas es que se trataba de un banco que el 96.25% de sus acciones pertenecen al Estado. Entonces era un error histórico y un craso error pensar que el Estado, en el contexto de un proceso penal donde se ve involucrado una institución pública, pudiera afectarse él mismo. Es decir, cuando hablamos de que era inviable que el Por Estado supuesto. se afectara a él mismo. Por supuesto, el Estado no puede afectarse él mismo cuando alguien ha actuado en nombre del Estado a través de una institución pública, entiéndase en este caso banco hipotecario, realizando acciones claramente delictivas. Yo no estoy haciendo ninguna imputación porque ese es un trabajo de la Fiscalía, pero los indicios que ahí pues existen, y lo que ha sido hasta del conocimiento público, deja ver que ningún banco, y particularmente banco hipotecario, en ningún momento iba a haber sido creado para llevar a cabo todo lo que se ha dicho, y que efectivamente, como bien lo menciona la señora presidenta, ha afectado grandemente al banco a partir de ese momento. En ese sentido, yo diría que estamos hablando de 3 años, 8 meses de incertidumbre jurídica. Lo que ocurrió el 28 del mes pasado fue precisamente una decisión sabia, diría yo, porque había un mal precedente, ya el hecho de estar intentando responsabilizar al banco, un mal precedente, y la decisión la tomó el Ministerio Público Fiscal actual, en el sentido de solicitar una opinión, incluso a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y escuchar la opinión desde el punto de vista de qué es lo que estaba pensando también el Ejecutivo, y pues la idea fue al final excluir al banco. Eso significa separarlo ya de toda persecución civil y exonerarlo de esa eventual responsabilidad
que en un momento dado podía darse en el desarrollo del proceso. Es importante insistir en que el caso saqueo público ha dado importantes pruebas que están en poder de la Fiscalía General de la República, de los juzgados. Es un proceso largo, es un proceso en el que los salvadoreños han exigido justicia, donde el principal involucrado es el expresidente Funes, asilado en Nicaragua, quien ha huido a Nicaragua, y que el caso saqueo público continúa. Lo que ha ocurrido es que se ha retirado, se ha separado al Banco Hipotecario de este proceso. ¿Cuáles eran las afectaciones que tenían por estar involucrados en este proceso, Presidenta? La verdad que varias afectaciones. En junio del año 2018, pues yo no estaba ahí presente, llegué hasta en junio de 2019. Sin embargo, los indicadores financieros del banco pues fueron afectados, se disminuyeron bastante, que era necesario mantenerlos. Hubieron algunas salidas de depósitos, lo cual pues obviamente pues afecta la liquidez del banco de ese entonces. Esto lo que hizo fue pues limitar el crecimiento que tenía el banco hipotecario. Cuando yo llegué en junio de 2019, lo primero que hice fue revisar las proyecciones que se tenían para el cierre del año 2019. Fue ver las metas y la verdad que las metas, a mi juicio en ese momento, pues estaban súper conservadoras. No había posibilidad mucha de crecimiento. Y fue ahí cuando decidimos pues empezar a cambiar o a ajustar, ¿verdad?, el tema de las metas. Pero sí, no habían muchos recursos para poder permitir que el banco hipotecario creciera. ¿Por qué? Porque esto pues había dañado la imagen del banco, había dañado, aparte de lo que ya les mencioné, también algunas relaciones comerciales que se tenían, tanto con entidades extranjeras, así como con entidades locales, que de repente habían también negocios en marcha o potenciales negocios en marcha que de repente pues por la noticia tan impactante, ¿verdad? O sea, los 351 millones y un proceso que se llama saqueo público y que fue de un expresidente de El Salvador, pues obviamente pues llama la atención de todos y todas las contrapartes que tenía el banco hipotecario en ese entonces. Entonces, sí afectó bastante, afectó incluso el sentir de los empleados, el sentir de la gente, ¿verdad? Porque cualquier noticia pues impacta la reputación, ¿verdad? Y cualquier noticia pues a pesar que uno conoce exactamente lo que ha pasado o conoce su cancha, su institución, a dónde está, pues quieras o no, los terceros que leen las noticias pues les van a preguntar, ¿verdad? Entonces, esto sí dañó la imagen en ese 2018 para Banco Hipotecario y cuando llegamos en junio del 2019 ya con nueva administración Bukele, pues lo que hicimos fue dar un giro de que aquí estamos para hacer las cosas bien, para hacer un mejor El Salvador, para cambiar. Entonces, ese dinamismo yo lo implementé dentro del banco hipotecario, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer una gira de cambio de metas, de cambio de proyecciones a mediados, la verdad, del año. Y la verdad que tuvimos resultados súper buenos al cierre del 2019. Hemos ido poco a poco porque no es fácil, pero hemos ido ganándonos la confianza de nuestra población, de nuestra gente, de nuestras contrapartes también. Nos abrimos totalmente. Era como que llegamos y dijimos, bueno, sentémonos, veamos qué es lo que te preocupa, qué es lo que quieres saber. Somos un libro abierto. Esto pasó en aquella administración, esto pasó de esta manera. ¿Qué necesitas? Entonces, sí hemos trabajado, a pesar de que la separación de banco hipotecario en el proceso de saqueo público fue hasta este lunes 28 de febrero, no obstante, hemos ganado confianza de, como dije, de la población y de nuestras contrapartes, de entes externos que son empresas extranjeras. Así que sí hemos logrado eso, pero sí afectó y sí costó.
Y muy probablemente estas afectaciones también derivaron en los salvadoreños, porque muchos proyectos que podría haber desarrollado Banco Hipotecario en beneficio de las familias salvadoreñas o se vieron paralizados o... Claro, y quizás eso es lo importante también y es lo bueno que nos dan este espacio, porque contarles, pues Banco Hipotecario aquí lo que hace es darle a la micro, a la pequeña empresa. Hemos iniciado desde el año 2020 a poder atender y hacer inclusión financiera, no solo a través de darles una oportunidad de tener una cuenta bancaria, sino que también de créditos. Hemos creado una política específica de inclusión financiera para poder llegar a estas personas que nos necesitan. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, Sí. porque vamos a hablar de cómo el Banco Hipotecario está prestando estos nuevos servicios, nuevas sucursales, y cómo han regresado, bueno, no se fueron, pero están mucho más fuertes para poder hablar, para poder servirle a la población salvadoreña. Licenciado Castellón, para terminar de hablar de este proceso judicial del saqueo público y de cómo ha sido separado el Banco Hipotecario, me atrevo a preguntarle, ¿existió mala intención en la Fiscalía General de la República de involucramiento al Banco Hipotecario? ¿Fue un error involuntario? Yo podría decir algo que es bastante técnico el tema. Hay un principio de legalidad del ejercicio de la acción penal. Esto significa que cuando se comete un delito debe de ser perseguido. En tal sentido que la Fiscalía en ese momento, en 2018, sí inició la persecución del delito. ¿Contra quién? Contra quienes el Ministerio Público, o sea la Fiscalía, identificaba que habían cometido hechos delictivos. Quizás el error, y es un error grande, nosotros esperaríamos que haya sido un error interpretativo, más que un tema de selectividad en el ejercicio de esa acción penal pública. Lo que nunca debió haberse hecho era colocar al banco como responsable civil subsidiario especial. ¿Por qué razón? Porque el banco en ningún momento obtuvo ningún beneficio de esas acciones delictivas que se cometieron. Tal como lo menciona la señora presidenta, el banco se vio afectado y nosotros lo hicimos ver en aquel momento que había habido un problema de lucro cesante y daño emergente del banco. ¿Por qué razón? Porque tuvo escape de clientes, no hizo determinadas transacciones. Entonces, fue un error, diría yo, interpretativo. Así quisiera verlo yo. Pero desde el punto de vista del ejercicio de la acción penal, también hay que advertir que hubo un grave problema de parcialidad. Cuando le digo yo de parcialidad es que el ejercicio de la acción penal, cuando la lleva a cabo la Fiscalía, debe de hacerlo de manera imparcial y de manera objetiva. De manera objetiva debe haberse identificado que el banco había sido nada más un medio para la comisión de delitos en donde claramente ellos decían aquí hay una coautoría de todos los intervinientes. Entonces, lo que nunca debió haberse hecho es haber considerado al banco como responsable de esos hechos en los que el banco no había tenido ni un tan solo beneficio. ¿Se ha hecho justicia Sí. con esta resolución finalmente? Yo creería que sí, y una de las cosas que me parece que hay que tomarlas muy en cuenta es que ha habido una discusión previa, lo que se ha planteado se ha resuelto de manera incidental y esto está pendiente de firmar el acta justamente de ese incidente, donde se espera pues presentársela al banco, donde ya claramente quedan las cosas como quien dice selladas ahí y se dice Banco Hipotecario ha sido excluido de toda persecución civil por estos hechos que deben de ser atribuidos o han sido atribuidos a quienes realmente cometieron los delitos. ¿Cuántos puntos de atención se contabilizan con este que ha sido inaugurado, Celina? Es el número 47. De acuerdo. Cuéntenos sobre este abanico de servicios que están a disposición de la población salvadoreña. Sí, bueno, pues últimamente hemos estado en bastante movimiento, en constante movimiento. Hemos sacado nuevos productos desde el año, 2020 que empezamos el producto de factoraje, luego sacamos nuestro BHP, que es un botón de pagos, pasarela de pagos. No teníamos POS, tuvimos POS en 2020, tenemos nuevas líneas de crédito. Todo esto es el abanico de productos y servicios que ahorita ponemos a disposición de la población. Hemos sacado cuentas de ahorro, también programadas o específicas para hacer inclusión financiera también, que le estamos apostando bastante a eso.
Y hemos lanzado nuestra línea de crédito emblemática para mí, la verdad, ya tiene 1 año de existencia y la vamos a seguir promocionando todo este año, que es la que más me encanta, Inclusión Mujer. Son créditos chiquititos, desde los $100 hasta los $10,000, y es para, la verdad, para poder apoyar a esa mujer emprendedora, salvadoreña, empresaria, y ahí estamos. Pero sí me gustaría también hablar sobre los resultados que ha tenido el banco desde el año. Cuéntenos, Celina. Muchas gracias. Bueno, desde el año 2019, como estábamos hablando antes de la pausa, ¿verdad? Nosotros empezamos a hacer un enfoque diferente como banco hipotecario, a cambiar la dinámica de trabajo, incluso si pueden ver en la nota que acaba de sacar, un refrescamiento de la imagen, Totalmente. Una agencia totalmente diferente, la gente también diferente. Ya cuando ve banco hipotecario, ya no era el banco hipotecario con el logo que antes se tenía, hoy no, hoy somos un banco, antes decía líder en pymes, seguimos siendo líder en pymes, pero también estamos abarcando a toda la población, ¿verdad? No solo a un segmento, estamos desde personas, desde inclusión financiera, microempresarios, pequeños, mediana y hasta gran empresa también. Así que hemos tenido unas utilidades muy satisfactorias para el banco hipotecario en la historia. Nunca se habían dado utilidades como las que tuvimos al cierre del 2021. En 2019 también se sacaron muy buenas utilidades al hacer un cambio en cuanto a la estrategia de las metas. Se pudo alcanzar los 9.8 millones que no se había tenido desde años pasados. En 2020, a pesar de pandemia, pues salimos en verde, salimos con números buenos. De pandemia a todos nos golpeó, ¿verdad? O sea, y ahí pues los bancos no fuimos excluidos de ese golpe de la pandemia, y aún así pues nosotros pudimos levantarnos. Y al cierre del 2021, pues unas utilidades que jamás se habían visto. En cuanto a cartera y crecimiento, tanto de préstamos como de depósitos y de activos, si no me equivoco, el crecimiento interanual, fuimos el mejor banco del sistema financiero. ¡Qué bueno! Sí, en cartera de préstamos alcanzamos una meta que nos habíamos propuesto, llegar a una cartera de préstamos de 994 millones y cerramos con una cartera de préstamos de 1.008 millones. ¿Verdad? Superamos la meta increíblemente, y esto es porque estamos generando ese espacio de confianza y de que nos hemos abierto a toda la población salvadoreña y nos han ido a tocar la puerta, ¿verdad? Porque obviamente uno va a un banco porque tiene necesidades. Entonces, pues lógicamente estamos tratando de atender todas las necesidades que estamos recibiendo de todos los salvadoreños, y en eso hemos estado. Tiene mucho que ver, Celina, la administración del presidente Nayib Bukele, que le ha apostado muchísimo a la modernización de todo lo que tiene que ver con el Estado, y también de acercar los servicios a la población y colocar a cada salvadoreño al centro de todas las acciones. Sin duda. Es el dinamismo con el que trabajamos todo el equipo de gobierno, la verdad, y es el dinamismo que yo he implementado dentro del banco. Y ese cambio de chip, esa transformación de la forma de trabajo es sumamente importante, porque creo yo que si hemos demostrado con datos, con hechos, o sea, no es hablado, sino que son datos, son hechos, hemos demostrado que sí se puede y que sí podemos estar a la par de los mejores, ¿verdad? Como banco podemos estar a la par de los mejores, pues obviamente esto implica o se traslada en toda esta innovación, que innovación no necesariamente significa que todo tiene que ser digital, sino que también estamos innovando en la forma de trabajar, en la forma de atender a nuestros clientes, en la forma de que somos uno a uno con cada uno de nuestros clientes y que los escuchamos. Cada cliente tiene diferentes necesidades. Entonces, y cada situación es muy diferente. Su situación, Marisol, puede ser muy diferente a la mía. A usted le han pasado cosas diferentes que a mí.
y en base a eso, pues nosotros soluciones. vamos solventando, ¿verdad? Y eso es lo que se les dice a todo el área de negocio, ¿verdad? Tenemos que saber escuchar, saber comprender el por qué están pidiendo eso. Es muy importante. Y quizás con estos resultados, pues, aparte de lo que estaba hablando yo con datos, para entenderlo mucho mejor, es que en 2019 éramos el número 7 en posición. Hemos subido de ranking bancario como banco. Hemos crecido. Ahorita estamos dentro de los primeros 5 bancos más grandes del sistema financiero. Felicidades a usted y a toda la familia de Banco Hipotecario. Sin duda, resultado de mucho esfuerzo. Sí, la verdad que es como un corre-corre de todos los días. Es un trabajar de todos los días y al servicio de la población. Pues como lo pudimos ver todos en la pandemia, estuvimos 24/7 ahí, o sea, pues uno de los negocios que nunca cerró y que estuvo atendiendo ahí por medio de los subsidios, por medio de FIRA-Empresa, por todo, pues. Somos el banco que va pegado con las políticas del Estado. De acuerdo. Y no quiero dejar de mencionar en esta innovación, en esta modernización, en este tratar de sacar adelante a El Salvador, que yo lo insisto todas las mañanas, es un trabajo de todos, trabajar por El Salvador que queremos. El pasado 10 de febrero, ustedes como Banco Hipotecario y Coexport firmaron un convenio para la creación y desarrollo de franquicias entre empresarios salvadoreños y, por supuesto, fortalecer este modelo. Una oportunidad más para los salvadoreños. Cuéntenos. Sí. Somos el primer banco que se une a esta estrategia y a este impulso de nuestro mismo El Salvador para fomentar y desarrollar las franquicias de los salvadoreños. Esto es muy importante porque hoy por hoy, pues creo que no se le ha dado ese impulso a los negocios salvadoreños que podemos nosotros fomentar tanto interno como externo. Entonces, como Banco Hipotecario, pues estábamos ya en pláticas desde todo el año pasado con Coexport y decidimos firmar un convenio. Nosotros sacamos una línea específica para el tema de franquicia, se llama Expándete. ¿Por qué? Porque es expandir lo que hoy por hoy tenemos como puede ser una tienda, ¿verdad? O un negocio, expandirse. ¿Cómo? Vendiendo estas franquicias. Puede ser de que el negocio yo lo tenga aquí en San Salvador, pero puede ser que hay algún empresario visionario que no quiere él empezar de cero y empezar a desarrollar un negocio, sino más bien ya ve este negocio que yo tengo aquí en San Salvador y él lo quiere llevar hacia Santana, San Miguel, ¿verdad? Entonces, y es como el modelo de negocio que se toma. ¿Y esto qué es lo que trae esto? Esto, aparte de hacer crecer nuestro país, aparte de crecer nuestra economía, aparte de generar mucho más empleos, es como apostarle a nosotros mismos, ¿verdad? A un mejor El Salvador. Entonces, esto es un gane para el que tuvo la idea y hizo el negocio, así como para el que quería emprender un negocio, pero tomó un modelo de negocio ya hecho y lo desarrolló dentro de su municipio o dentro de su ciudad a donde él está. Y no solo eso, sino que también los salvadoreños, esta línea también abarca aquel franquiciante, se llama, ¿verdad? El que tiene el negocio y vende la franquicia para irse para afuera. Y entonces lo hemos puesto también a disposición o lo queremos vender y poner a disposición de nuestra diáspora salvadoreña, ¿verdad? Para que ellos también puedan llevarse el negocio que a ellos les parece bien acá para allá. Coexport empezó esto en el año 2020. Ya este año van a ser el tercer grupo, me parece, ellos agarran como un programa, ¿verdad? Para ir enseñando, para ir capacitando a estas personas o a estas empresas que quieren dar un paso más, ¿verdad? Y poder vender su negocio. Destaca nuevamente la confianza en el talento salvadoreño, en el talento que tienen cada salvadoreño, ese talento humano, al cual le han apostado, por ejemplo, instituciones como Bandesal. Ayer hablábamos con el presidente de CONAMIPE, Paul Steiner, y cómo hablamos de esas ganas de los salvadoreños de salir adelante con toda la capacidad que tienen,
pero que no se les han brindado las herramientas. ¿Es eso también lo que están haciendo ustedes como banco hipotecario? Sí, definitivamente. Esto estamos haciendo como un llamado para despertar aquel incentivo que se tiene que tener de parte de los mismos salvadoreños. Y lo hacemos a través de esta línea Expándete, pero también pues como un aliado de Coexport para que ellos nos tomen en cuenta siempre en todos estos talleres de capacitaciones que creo que la otra semana empieza el nuevo programa y ya estamos en pláticas para poder participar en ese primer acercamiento que van a tener. Así que esto es como decirle a la población o a toda esta gente interesada que va a estar participando en este programa con Coexport de que tienen a Banco Hipotecario disponible para poder ver cualquier necesidad que ellos puedan tener en el camino.